Buen día. Las referencias bibliográficas y el artículo fuente del editor son accesibles en la descripción, bajo el video. Si desea apoyar la difusión del conocimiento científico, lo invito a suscribirse a este canal de YouTube. Es gratis. Además, por favor, puede hacer clic en el pulgar apuntando hacia arriba. Abstracto. En los estudios en animales, se ha encontrado que el azúcar produce más síntomas de los que se requiere para considerarse una sustancia adictiva. Los datos animales han mostrado una superposición significativa entre el consumo de azúcares agregados y los efectos similares a los medicamentos, incluidos los atracones, el anhelo, la tolerancia, la abstinencia, la sensibilización cruzada, la tolerancia cruzada, la defensencia cruzada, la recompensa y los efectos de las opioides. La adicción al azúcar parece depender de los opioides endógenos naturales que se liberan en la ingesta de azúcar. Tanto en animales como en humanos, la evidencia en la literatura muestra paralelos sustanciales y superposición entre las drogas de abuso y el azúcar, desde el punto de vista de la neuroquímica cerebral y el comportamiento. Se ha sugerido que los azúcares agregados refinados son formadores de hábitos, al igual que la cocaína, la nicotina, el alcohol, el tabaco y la cafeína. De hecho, los fumadores crónicos suprimen sus antojos de cigarrillos mejor que sus antojos de comida. Algunas personas informan aumentar los antojos dulces después de renunciar a los cigarrillos, probablemente explicando el aumento de peso típico asociado con dejar de fumar. De hecho, la glucosa oral puede incluso disminuir los antojos de tabaco y la incomodidad de retiro. Un estudio en individuos adictos a la cocaína señaló que su gusto y deseo de comida era aún mayor que el de la cocaína. Como los alimentos dulces son los alimentos más ansiosos, esto sugiere que la recompensa y los antojos de azúcares agregados podrían ser comparables a la de las sustancias adictivas. De hecho, los antojos de alimentos tienen una superposición significativa con los antojos de drogas, y los estudios en animales muestran que la dulzura, como el azúcar o la sacarina, se prefiere incluso sobre la de las drogas adictivas como la cocaína. Una vez que se introduce el azúcar incluso en ratas de laboratorio ya adictas a la cocaína, las ratas casi siempre cambian a consumir azúcar. Esto se debe a que la recompensa del azúcar supera la de incluso cocaína. El consumo de azúcar produce efectos similares a los de la cocaína, alterando el estado de ánimo, posiblemente a través de su capacidad para inducir recompensa y placer, lo que lleva a la búsqueda de azúcar. Otros han demostrado que los alimentos ricos en azúcar producen efectos psicoactivos similares a las drogas. Una recompensa natural del azúcar es otra adaptación evolutiva, ya que habría impulsado a los humanos a buscar y consumir azúcar cada vez que se encontrara en el suministro de alimentos. El aumento del consumo de alimentos ricos en azúcar como fruta madura y miel habría aumentado las posibilidades de supervivencia durante los periodos de escasez de alimentos, ya que el azúcar nos ayuda a colocar grasa, y cuando se encuentra en la naturaleza generalmente, indica alimentos que habrían proporcionado amplias cantidades de calorías. Esas personas con las mejores tiendas de grasa probablemente tenían una fuerte ventaja evolutiva cuando se trata de supervivencia durante los tiempos de escasez de alimentos. Por lo tanto, los antojos de azúcar probablemente impartieron una fuerte ventaja evolutiva. Desafortunadamente, los humanos nunca se adaptaron a la intensa recompensa que sigue al consumo de azúcares agregados altamente refinados, y la disponibilidad 24/7 de estos azúcares nos proporciona poco respiro. En otras palabras, podemos correr del azúcar pero no podemos escondernos. Las formas más comunes de azúcar agregada son la sacarosa, azúcar de mesa y el jarabe de maíz alto en fructosa. Cada uno contiene los azúcares simples glucosa y fructosa. Esta recompensa antinatural por consumir azúcar superando la de las drogas de abuso excesiva nuestros mecanismos de autocontrol que nos predisponen a la adicción al azúcar. De hecho, las sustancias dulces son extremadamente gratificantes para los humanos y otros mamíferos, pero parece haber diferencias genéticas en la fuerza de esta preferencia por la dulzura, y con el reciente endulzante de la dieta del mundo, ha seguido un aumento dramático en el consumo de azúcar. Los azúcares agregados han penetrado los suministros de alimentos de prácticamente todos los rincones aislados del mundo.
La razón por la que es posible que no podamos renunciar a las cosas dulces es porque las sensaciones dulces son uno de los placeres sensoriales más intensos que los humanos experimentan en la actualidad. Nuestra búsqueda de sustancias azucaradas excede cualquier necesidad metabólica, y no existe un requisito fisiológico para consumir un solo gramo de azúcar agregado, ya que técnicamente no existe un carbohidrato esencial a diferencia de la proteína o la grasa. No obstante, como discutimos anteriormente, el consumo de fructosa jugó un papel fundamental en la evolución humana. Aunque los individuos claramente pueden prosperar y sobrevivir sin azúcares agregados, la especie humana probablemente no habría sobrevivido por mucho tiempo sin el ansia y el consumo de fuentes naturales de fructosa. El tema del atractivo de los dulces en humanos se complica aún más por el hecho de que las personas perciben la dulzura de manera diferente. La tendencia a experimentar adicción a los azúcares refinados probablemente esté enraizada tanto en la percepción del sabor dulce como en la preferencia de cada individuo, lo que probablemente refleja los factores genéticos. Por lo tanto, aunque los humanos tienen la capacidad de volverse adictos al azúcar, la tendencia a hacerlo es probablemente multifactorial. Se comporta el azúcar como una droga. Hoy en día, el azúcar se ha refinado al estado de una sustancia química. De hecho, cuando la caña de azúcar es triturada y drenada de todos sus contenidos líquidos, se reduce a un jarabe, se agita y luego se despierta de todas sus vitaminas, minerales y melaza. Nos quedan cristales blancos puros. Este proceso de extracción y refinamiento es similar al de otros cristales blancos adictivos, es decir, cocaína de la hoja de coca y opio de la semilla vaina de la amapola. Por lo tanto, es el refinamiento del azúcar el que se suma significativamente a sus propiedades adictivas. Durante nuestra historia evolutiva, solo tuvimos acceso a la fructosa en miel, frutas y ciertas verduras, y en estas fuentes fibra y otras sustancias están presentes que disminuyen y limitan la absorción de la fructosa. Con bajos niveles de consumo de fructosa típico de nuestra historia evolutiva, aproximadamente la mitad se convierte en glucosa y una cuarta parte se convierte en lactato. Muy poca fructosa se convierte en grasa cuando el consumo está en un nivel bajo y la síntesis de ácidos grasos tampoco está regulada. Por lo tanto, a lo largo de nuestra historia evolutiva, los humanos consumieron una pequeña cantidad de fructosa de forma regular y esto no cruzó el umbral de almacenamiento de grasa. Es solo cuando ocasionalmente se atribuyeron la fructosa después de encontrar una colmena o un gran suministro de fruta madura, almacenarían grasa extra. Es importante destacar que los antioxidantes naturales contenidos en estos alimentos naturales habrían disminuido la formación de tiendas de grasa inflamatorias a diferencia del consumo de azúcares agregados. Pero el azúcar se comporta como una droga de abuso. Se ha observado que el mismo aumento en la unión del receptor de dopamina D1 y la disminución de la unión del receptor D2 en el cuerpo estriado que ocurre con la administración de cocaína también se produce con acceso intermitente al azúcar o glucosa. Las ratas con acceso intermitente al azúcar también tienen la misma disminución en el ARM del receptor D2 en el núcleo accumbens que ocurre con morfina y cocaína. Además, el mismo aumento en la unión del receptor Mi que ocurre con la cocaína y la morfina ocurre con la ingesta intermitente de azúcar. Y finalmente la misma liberación de dopamina y la reducción de la acetilcolina extracelular en el núcleo accumbens que indica tolerancia que ocurre con la morfina inyectante ocurre con atracones en el azúcar. La figura 1 proporciona un esquema de adicción al azúcar. La conexión azúcar-fragmento va aún más lejos, ya que puede ocurrir transferencia de adicciones entre el azúcar y las drogas de abuso y el alcohol. Algunos pacientes con sobrepeso pueden transferir su adicción a alimentos altos de azúcar a los medicamentos adictivos después de la cirugía de pérdida de peso. En un estudio, los pacientes con cirugía de pérdida de peso que informaron problemas de cirugía de pérdida preportua con alimentos altos en azúcar fueron los más propensos a tener trastornos de uso de sustancias de nuevo inicio después de la cirugía. El cuadro 1 resume cómo los azúcares agregados, azúcar refinada y jarabe de maíz alto en fructosa se comportan como drogas de abuso. Para comprender si el azúcar es adictivo, necesitamos comprender la adicción a las drogas. Tome, por ejemplo,
La adicción a los opiáceos, que se puede diagnosticar si la naloxona, un antagonista opiáceo, produce signos de retiro posteriores. Sorprendentemente, esto es exactamente lo que ocurre cuando los animales se alimentan con azúcar y luego se le dan naloxona. Más importante aún, la abstinencia que ocurre con la naloxona en estos animales que comen azúcar es similar a la que se encuentra con nicotina o morfina. La adicción al azúcar parece ser una dependencia de los opioides endógenos naturales del cuerpo que se liberan en la ingesta de azúcar. De hecho, hay paralelos sustanciales y superposición entre las drogas de abuso y el azúcar, desde el punto de vista de la neuroquímica cerebral y el comportamiento. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿es el azúcar adictivo? El término adicción generalmente se reserva para drogas de abuso, es decir, cocaína, heroína, morfina, nicotina y alcohol, y se usa muchas veces sinónimo de dependencia. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la quinta edición, define el trastorno por uso de sustancias, es decir, adicción, si existen al menos 2 o 3 criterios síntomas de una lista de. Este fue un cambio con respecto al Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la cuarta edición, que clasificó tanto el abuso de sustancias como la dependencia de sustancias como trastornos separados, y el abuso de sustancias solo requirió un criterio. En el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la quinta edición, estas dos categorías se han combinado en trastorno por uso de sustancias. También es interesante observar que el trastorno por atracón se ha agregado al Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, quinta edición. Los alimentos dulces y de alta grasa son preferidos por aquellos con trastornos por atracones, y que esas preferencias están mediadas por el sistema de opioides endógenos. En modelos animales, el azúcar produce más síntomas, por ejemplo, antojos, atracones, tolerancia y abstinencia, de los que se requiere para considerarse una sustancia adictiva. Por lo tanto, podemos estar bastante seguros de que el azúcar es realmente adictivo en los modelos animales. In fact, animal data demonstrate significant overlap between the consumption of the sugars and the public effects, producing 1 bingen, 2 cravinastron desire to use, 3 tolerance gradual escalation in intake with repeated use, 4 withdrawal adverse physiological signs with discontinuation of use, 5 cross sensitization increase response to drugs of abuse, 6 cross tolerance animals become tolerant to the analgesic effects of morphine after chronic intake of sugar and saccharin, 7 cross dependence suppression of withdrawal symptoms with certain drugs, 8 reward intense dopamine release in the brain, and 9 opioid effects, such as the release of endogenous opioids from consuming sweet substances, symptoms of narcotic withdrawal when an opiate se administra bloqueador, y otros cambios neuroquímicos en el cerebro. Una persona puede volverse adicta al azúcar debido a la dependencia de sus propios opioides liberados endógenamente. Esto es particularmente revelador cuando se observan pacientes con anorexia que pueden ser adictas a la inanición por la misma vía de dependencia que ocurre al comer azúcar, es decir, adicción a los opioides liberados endógenamente que ocurre durante la inanición. Si la anorexia se puede clasificar como una enfermedad, y aparentemente es la adicción del cuerpo a sus propios opioides liberados endógenamente, entonces la adicción al azúcar, dependencia de los opioides liberados endógenamente en el consumo de dulces, también debería poder caer bajo la clasificación de una enfermedad. Es el azúcar adictivo en los humanos en el sentido más puro. La adicción es simplemente una dependencia psicológica, pero también una dependencia fisiológica del azúcar. Si bien no existe un acuerdo universal para la definición de adicción, deben estar presentes ciertas características para diagnosticar una adicción, es decir, antojos, tolerancia y retiro, también conocido como la tríada de adicción. Para que el azúcar se considere realmente adictivo, debe poder inducir una retirada, y para que los humanos tengan retiros del azúcar, se debe alcanzar un umbral. Por lo tanto, una cierta dosis de azúcar debe consumirse durante un tiempo, por lo que ocurren cambios neuroquímicos en el cerebro. Este periodo de tiempo probablemente varía de persona a persona basada en diferencias genéticas.
Sucede que después de varias semanas o meses de ingesta crónica de azúcar, el periodo entre el consumo de azúcar puede causar deficiencia de dopamina en el cerebro debido a la regulación negativa de los receptores de dopamina D2 y una reducción en la unión de la dopamina a esos receptores. Pero ¿por qué es un problema de la deficiencia de dopamina en el cerebro cuando el cerebro es bajo en dopamina? Esto puede conducir a retiros. Y es la retirada la que puede conducir a una ingesta continua de azúcar perpetua que conduce a la adicción. Pero los retiros del azúcar son menos obvios en comparación con las drogas adictivas. De hecho, las personas no están visiblemente colgadas en el azúcar, ni tienen signos de abstinencia potencialmente mortales o incluso aparentes físicamente aparentes. Pero esto no significa que la abstinencia de azúcar no exista en el cerebro. De hecho, se ha sugerido que la falta de dopamina en el cerebro durante los periodos entre el consumo de azúcar conduce a los síntomas similares al trastorno por déficit de atención, como la hiperactividad, el déficit de atención, la distracción y el rendimiento disminuido. En esencia, los síntomas de tipo de trastorno por déficit de atención hiperactividad podrían ser un signo de abstinencia al comer azúcares agregados refinados. De hecho, la obesidad, el trastorno por déficit de atención hiperactividad y la adicción a las drogas a la cocaína y la heroína comparten la misma regulación negativa de los receptores de dopamina D2 en el cerebro. Esto sugiere que las tres condiciones tienen el mismo problema subyacente: deficiencia de dopamina. Durante los periodos fuera del azúcar, puede producirse un estado leve de depresión debido a la deficiencia de dopamina, que puede aliviarse temporalmente consumiendo más azúcar, de ahí el término solución de azúcar. Esto conduce a un círculo interminable y vicioso de altibajos de dopamina, perpetuando la ingesta continua de azúcar y la dependencia de su ingesta. El azúcar y los carbohidratos glucémicos altos también tienen un efecto sobre la serotonina cerebral. Después de consumir una comida alta en azúcar o carbohidratos, hay un aumento en la serotonina cerebral. En otras palabras, las personas pueden consumo de azúcar porque les hace sentir mejor. Con el tiempo, esto puede conducir al agotamiento de la serotonina en el cerebro, que perpetúa la dependencia del azúcar. Como hemos discutido, estos pacientes también tienden a ser deficientes en dopamina con la regulación negativa de los receptores de dopamina. Esta combinación puede explicar la asociación de la obesidad con muchos otros trastornos cerebrales como depresión, trastornos de ansiedad, trastorno bipolar y trastorno por déficit de atención hiperactividad. Después de consumir grandes cantidades de azúcar, una gota en la glucosa en sangre puede causar una mayor dependencia del azúcar. A lo largo de nuestra historia evolutiva, los bajos niveles de glucosa en sangre significaban es hora de comer, y si se le daba la posibilidad de que tenía mucho sentido comer algo con azúcar o almidón, la forma más rápida de restaurar los niveles normales de glucosa. El hambre y los dulces antojos eran los medios de la madre naturaleza para lograr esta tarea crítica. Pero hoy, con un suministro constante de azúcar agregado fácilmente disponible, abogar por el consumo de azúcar como tratamiento de niveles bajos de glucosa en sangre puede empeorar la situación. Dado que ahora se estima que alrededor de 0 millones de estadounidenses tienen resistencia a la insulina, gran parte de la población podría tener un riesgo particular de adicción al azúcar. La adicción al azúcar podría predisponer a la adicción a las drogas. El azúcar produce efectos similares a las drogas que pueden aumentar el riesgo de adicción a las drogas. De hecho, el azúcar puede tener un efecto de puerta de entrada, ya que sensibiliza cruzadas con drogas de abuso. Sin embargo, estos efectos no siempre son reproducibles y se requiere más trabajo en humanos para dilucidar completamente estos efectos. El consumo de azúcar incluso ha causado un aumento en la ingesta de alcohol durante los periodos de abstinencia de azúcar. Las ratas que reciben inyecciones diarias de anfetamina se vuelven hiperactivas después de probar el azúcar. Y esto ocurre incluso cuando se usan dosis bajas de anfetamina. También se ha encontrado que el azúcar es sensibilizado cruzado con cocaína y puede provocar sensibilización al agonista de dopamina quinpirole. Estos datos sugieren que el consumo de azúcar puede sensibilizar el sistema de dopamina cerebral, contribuyendo a la adicción y al abuso de polisubstancia. Además, los animales que prefieren la dulzura se autoadministrarán la cocaína a un ritmo mayor,
lo que puede deberse a los efectos dopaminérgicos, colinérgicos, que mimienen los opioides del azúcar y efectos que imitan los estimulantes como dexanfetamina, metilfenidato y modafinilo, aunque más pequeños. La glucosa positiva puede activar el circuito de recompensa de dopamina cerebral independientemente del sabor dulce, y ese apetito dulce puede, incluso, ser estimulado por la presencia de glucosa en el tracto gastrointestinal. A diferencia de la adicción a las drogas o al alcohol, en general, la adicción al azúcar tiene poco impacto social negativo directo en las personas o sus familias. La adicción al azúcar tiene un impacto claro en nuestra salud colectiva. Nos pone grasa y enfermo metabólicamente. La fructosa en sacarosa, miel, jarabe de maíz alto en fructosa y frutos tiene poco impacto en el almacenamiento de grasa cuando se consumen en pequeñas cantidades. Así fue claramente como los humanos interactuaron con azúcares simples la mayor parte del tiempo en el pasado. Nuestros antepasados U200 antiguos se apresurarían a frutas o miel cuando estaba disponible, pero estos episodios eran claramente esporádicos. En el mundo de hoy, con la disponibilidad 24/7 de alimentos altamente procesados U200 cargados con azúcares agregados, estos episodios de antojos y atracones serían casi constantes, lo que conduciría a una ingesta notablemente mayor de fructosa. El consumo excesivo de fructosa promueve el almacenamiento de grasa, especialmente en el hígado. Esto apoya el viejo adagio, la dosis hace el veneno. Basado en la evidencia antes mencionada, el azúcar cumple con muchos de los criterios para una sustancia de abuso y podría ser potencialmente adictivo en los humanos. Los cambios que ocurren en la neuroquímica cerebral con los medicamentos son similares, aunque más pequeños en magnitud, a los que resultan de la ingesta de azúcar. Debido a la naturaleza de la adicción, es poco probable que diga menos azúcar que consuma menos azúcar. El enfoque de la profesión médica debe estar en encontrar tratamientos que supriman o eliminen estos antojos. Varenicline Chantix es aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos como una ayuda para dejar de fumar cigarrillos y también disminuye notablemente los antojos de azúcar. Hay algunos informes de casos que sugieren que la vareniclina podría ser efectiva para la pérdida de peso. Se ha informado que ciertos suplementos como el picolinato de cromo y la L-glutamina frenan los antojos dulces, pero hasta la fecha será limitado la investigación sobre estos suplementos. El picolinato de cromo parece ser especialmente efectivo para pacientes con trastorno por borrachera y depresión. Desafortunadamente, como es el caso de muchos suplementos, en la actualidad, nos faltan grandes estudios controlados utilizando estos suplementos. En conclusión, ahora es el momento de patear el hábito y despedirse de las cosas dulces para siempre. Esperemos que en el futuro tengamos tratamientos médicos más efectivos que nos ayuden en este esfuerzo crítico.